continuación, la presentación de parte de nuestros compañeros de clase sobre el diálogo base sobre antropología. ¿Quién empieza? Ahí están. Nociones de cultura. Párense allí, tienen el micrófono en el ámbito donde ustedes quieran. Buenas tardes, distinguidos yáchares, ingenieros, buenas tardes, compañeros. A continuación yo les voy a exponer sobre las nociones de la cultura. ¿Cuándo decimos que una persona tiene cultura? Cuando nos referimos a las distintas facultades intelectuales o artísticas que ésta posee, ¿estamos hablando apropiadamente? No. En otra época antigua sí. En la actualidad la cultura hace referencia a los distintos aspectos de la vida en la sociedad. Vamos a ver a continuación la evolución del concepto a lo largo del tiempo y las distintas nociones que hay acerca de la cultura. La cultura a través del tiempo. La cultura no es una invención reciente, es algo que surge con el mismo origen del hombre y es la cual nos hace a nosotros más humanos. Sin embargo, las distintas nociones de la cultura han ido cambiando a lo largo de los siglos. Por ejemplo, en la antigua Roma se utilizaba el término de cultura para hacerse referencia al cultivo de la tierra. Luego, para ende, se utilizaba este término para referirse a la civilización, que era todo lo opuesto al salvajismo y a la barbarie que había en ese tiempo. Por ende, se entendía a la cultura como ese cultivo estético e intelectual, al refinamiento del espíritu y al desarrollo de las facultades intelectuales y artísticas de la persona. En el siglo XVIII, se rompe esta concepción porque se pasa a diferenciar a la civilización de lo que es la cultura, y la civilización se utiliza para caracterizar a los avances en cuanto a económicos, industriales, tecnológicos, económicos de las distintas civilizaciones, mientras que la cultura hace referencia a todo el crecimiento espiritual, a las distintas facultades, por ejemplo, a las facultades intelectuales como son la ciencia, el arte, la religión y la filosofía. En el romanticismo se habla no se habla de la cultura como un aspecto, como un rasgo social, sino como un aspecto individual. Por eso hablamos de un hombre culto y de un hombre inculto. Hoy en día esto se sigue manteniendo, pero es incorrecto, ya que en la actualidad la noción de la cultura en nuestros tiempos, la cultura se ha convertido en ese concepto central del análisis de las realidades sociales, por medio de la cual las culturas nosotros podemos expresarnos, hacer conciencia de nosotros mismos, por medio de la cual buscamos darle significados a nuestra propia existencia y también por medio de la cual también dejamos o elaboramos obras que perduran a lo largo del tiempo y las cuales nos identifican a cada uno de nosotros. Por eso hoy es equivocado hablar acerca de que existen individuos o pueblos salvajes o incultos, ya que se debe referir a otras culturas. Por eso es equivocado cuando se dice salvajes a los indígenas, porque ellos son una cultura diferente. La antropología y la ciencia de la humanidad. La antropología es una disciplina de las ciencias sociales que, a diferencia de las ciencias naturales, se diferencia de las ciencias naturales por su objeto y método de estudio, así como su noción de estudio. Las ciencias naturales se enfocan y tienen como base el método científico para la obtención de conocimiento, mientras que las ciencias sociales o ciencias del espíritu, o también conocidas como humanidades, lo que buscan estas ciencias es el conocer a las personas, a las civilizaciones. Es a personas que en la antigüedad, en un tiempo y espacio determinado, realizaron prácticas que crearon mundos simbólicos, que son comprendidos y analizados por las diferentes disciplinas antropológicas que existen. La cultura y la sociedad.
La cultura es un rasgo la cultura es un rasgo de la sociedad que define a las personas, al ser humano. Por medio de la cultura, se define la cultura como el verdadero nicho en el cual nos vamos formando nosotros como sociedad, ya que es transmitida de generación en generación y nuestras conductas sociales es el resultado de las distintas prácticas y aprendizajes obtenidos por nuestros antepasados, como han expresado a continuación, nos han enseñado por los antepasados, por nuestros parientes. O sea, toda esa descendencia va transmitiendo esos conocimientos. A nivel social, también tenemos a nivel cómo influye esta cultura en la personalidad. ¿Qué es esa personalidad? La personalidad son las características y las diferencias que cada uno individualmente poseemos y nos diferencian de otro. Esta personalidad también depende mucho de la cultura y esa vida social, en cómo nosotros nos guían los distintos caminos de conducta que existe la cultura, los rasgos aprendidos nos guían para elegir un determinado camino a seguir y en el cual nosotros nos desenvolvemos. También tenemos otros aspectos, por ejemplo, la construcción del otro por la desigualdad. Esto tiene que ver con las culturas primitivas que en la actualidad se pasaron a ser civilizaciones complejas por tres aspectos a tomar en cuenta. Primero, la situación colonial, en la cual estos pueblos pasaron a ser dominados por otras culturas, otras civilizaciones. Luego también vemos que surgen los procesos de descolonización, donde se buscaban liberar de estas dominaciones. Y por último tenemos la situación postcolonial. ¿Cómo era la sociedad, las personas después de haber sido colonizadas, haber pasado por los procesos de descolonización y posteriormente los rasgos, las nociones, los aprendizajes que cada una de ellas conservaran y que fueron implementadas y en muchos casos forzadas? Y por último tenemos la construcción del otro igual por la diversidad. Debemos tener muy en cuenta que existe diversidad de culturas y cada uno como estudiantes debemos aprender a entrar en esa búsqueda del aprendizaje, en buscar, en añorar la sabiduría y el conocimiento para nosotros poder tener respuestas y poder dar soluciones a muchos problemas que surgen y liberar a muchas personas más de esta ignorancia en la que todos nosotros caemos. Muchas gracias, ese ha sido mi aporte, la parte que me ha tocado poner. Buenas tardes, compañeros, docentes, Yasser. Es un honor para mí estar aquí aprendiendo junto a ustedes. Y bueno, esta vez me tocó estar desde este lado de acá. Empezaré mi discurso con lo que es cultura. Voy a dar la definición y luego asociarlo con la realidad. Se refiere a un conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación. En esto incluimos lenguajes, procesos, modos de vida, prácticamente cómo uno se maneja de acuerdo a cómo nuestros antepasados fueron manejándose. Como podemos ver en la imagen, hay diferentes tipos de cultura, los cuales creo pertinente que debemos respetar y saber convivir con ellos. Bueno, vamos a hablar sobre el encuentro intercultural. Este nos dice que es un proceso de comunicación e interacción entre dos personas o grupos de diferentes culturas. Cabe resaltar que aquí lo importante es que estos grupos mantienen diálogos, respetan sus tradiciones
y sobre todo se enriquecen una de las otras, manteniéndose en un marco de respeto, lo cual es algo productivo porque así sacamos un beneficio mutuo entre las diferentes culturas. Tenemos lo que es dentro de la relación intrapersonal, que se define como la capacidad que nos permite conocernos mediante de un autoanálisis. Esto lo he dividido en tres partes, desde la psicología, que trata de ocuparse de este aspecto de la mente humana, que los elementos culturales influyen tanto en el comportamiento como en las costumbres. Por favor. Estereotipos culturales. Los estereotipos es un concepto o una idea o un modelo de imagen que se atribuye a las personas generalizando sociedades, economías, lo cual me parece algo muy mal, algo muy descabellado, debido a que considero de que por mucho de que por fuera seamos diferentes y vengamos de diferentes culturas, todos somos iguales por dentro y cada quien tiene un propósito el cual hay que respetarlo, siempre y cuando respeten el de nosotros. Entonces, desde mi punto de vista, no por ser, entremos lo que es la raza, no por ser indígena, negro, mestizo, entre otros, tiene un valor adicional o no con otro tipo de cultura y de personas. La percepción humana. Bueno, esta hace referencia al estudio de cómo las personas forman impresiones y se hacen inferencias sobre otras personas con personalidades diferentes. Quiere decir, esto entra como un tipo de prejuicio. Yo veo a un compañero u a otro y sin conocerle, no sé, se me crea algo en la mente y puede ser totalmente diferente a lo que esa persona es en verdad. Entonces, sugiero que conozcamos primeramente a las personas y sus culturas para poder tener un criterio bien formado sobre esa persona o esa cultura a la que nos estamos refiriendo. Bueno, la categorización. Esto también me parece dentro de la globalización un aspecto totalmente negativo, debido a que esto se refiere, dividimos a las personas en grupos sociales, en grupos económicos, en etnias, en culturas, y como lo he mencionado a través de mi intervención, es totalmente descabellado, debido a que cada cultura hay que respetarla y que tú no puedes juzgar a alguien por ser rico, clase media o pobre. Sencillamente todos llevamos adelante, en este caso, el país. Tanto uno depende del otro para el progreso de nuestra generación y de nuestro país. Dentro del nivel interpersonal, es una interacción recíproca entre dos o más personas. Esto de aquí habla sobre el buen vivir y sobre cómo hay que saber conllevarse con las personas. Como siempre lo vengo repitiendo, dentro de un marco de respeto, de tratar de sacarle el jugo, el provecho a cada conocimiento de una persona diferente en una interrelación. Yo expresar lo que siento, yo decir mis saberes y asimismo absorber los saberes de los otros. Bueno, actividades negativas de la comunicación cultural. Esto lo dividí en tres partes. Dentro de esta está la discriminación, el etnocentrismo y el prejuicio. Para muestra un botón lo que pasó ahora con el tema del paro. Primero doy el concepto y luego digo mi percepción.
La discriminación es el componente connotativo del prejuicio. Se refiere a una inclinación hacia las acciones desfavorables o de la misma conducta. Aquí no hay que discriminar. Si nos entramos en el plano de los medios de comunicación, muchos vimos que en la marcha solo daban paso a cierto tipo de persona, a cierto tipo de estereotipos. Empresarios, representantes del gobierno, y no dieron paso a lo que es sociedad, representantes, nuestros compañeros indígenas, que tuvieron la valentía para salir a las calles y, desde mi punto de vista, hablo por mí, ser representado. Por favor. Etnocentrismo y prejuicio. El etnocentrismo es un estimado ideológico a través del cual el individuo analiza desde su propia realidad. Centrándonos este concepto en lo que fue los medios de comunicación, ellos trataron de dar un contexto totalmente diferente de lo que estaba pasando. Tanto así que en regiones como Costa, región insular, Oriente, no estaban enterados de lo que sucedía en Quito. Y daban un mensaje de que todo estaba bien cuando no era así. Por último, el prejuicio. Es un pensamiento negativo que alguien emite sobre una persona sin tener un criterio cierto, un conocimiento de aquella persona. Entonces sí pido y repito que ya sean diferentes culturas o personas, conozcamos primero antes de emitir y no nos dejemos guiar por las apariencias. Como dicen, las apariencias engañan. Para terminar mi intervención, me tomé la molestia de consultar una frase en quichua, o quechua, que dice: Chamay yucanchica manaquillaca cananchichu, que significa: por eso nosotros nunca debemos ser flojos en el estudio ni en el trabajo, debido a que nosotros somos el presente y el futuro de nuestro país. Entonces yo sí les motivo a través de este medio, ¿qué más sino la cultura que nos enriquece y nos fortalece como personas? Entonces es eso. Muchas gracias. A continuación, el tema papel que desempeñaron los pueblos indígenas en el paro nacional en el Ecuador. Chicos, tienen 3 minutos cada uno para exponer su tema. Buenos días a todos. El papel que desempeñan los pueblos indígenas en el paro nacional en el Ecuador. Bueno, como ya sabemos, el paro nacional del Ecuador fue algo que se dio durante 12 días y los indígenas jugaron un papel fundamental allí, ya que gracias a la CONAIE, la Confederación Nacional de Indígenas en el Ecuador, se pudo dar una resolución a este decreto y derogarlo totalmente al decreto 883. Que hablaba sobre la eliminación del subsidio a la gasolina y al combustible. Bueno, cada día que amanecía pacíficamente, pero en el día la violencia avanzaba, escalaba. Entonces se dio desde el 7 de octubre, cuando el presidente, el dirigente de la CONAIE, Jaime Vargas, explicó que iban a llegar más de 20.000 indígenas a Quito y que se acercaban. Esto fue también confirmado por el Frente Unitario de Trabajadores y el Frente Popular, que también tuvieron mucha influencia a lo largo de esta trayectoria. Luego de esto también hubieron reuniones en la Casa de la Cultura. Había quedado a las 11, pero
recibieron un mensaje que fue postergado. Por lo tanto, emprendieron su marcha. Esta marcha se llevó a cabo por las avenidas, ya sea La Prensa y también por la 10 de agosto, para luego terminar el día siguiente, 9 de octubre, en la Casa de la Cultura y en el Ágora. Bueno, de allí ellos tuvieron un diálogo, pero no llegaron a un acuerdo. Por lo tanto, la violencia seguía y seguía aumentando, hasta que esto se dio resolución con el diálogo y las mujeres guerreras también haciendo de su aporte, porque los indígenas, estos pueblos originarios, avanzaban en conjunto y ellos luchaban por los derechos colectivos. A continuación, el tema economía del país en la actualidad. Muy buenos días con el auditorio, gentes. Para entender un poco el tema de política, hay que entender que es un tema bastante delicado. Bueno, dentro de la economía del país, hay que entender qué es el socialismo, empezando por ahí. El socialismo, el objetivo de esta política es todos por igual, ese es su objetivo. Lo que quiere decir que todas las personas van a tener el mismo porcentaje económico, más que todo aquí dentro del país. Ahora, hay que entender que el socialismo es bastante bueno, siempre y cuando sean tomados en beneficio y producción de todas las personas. Por otro lado se encuentra el capitalismo, que genera trabajo a través de negocios. ¿Qué quiero decir con esto? Las personas dentro del ámbito político piensan que el capitalismo es una dogma que quiere explotar a los trabajadores, cuando en realidad no es así. El capitalismo lo que hace es que el gobierno le ayuda, y ayuda más que todo con cosas que necesita la empresa. En este caso, baja intereses, baja impuestos, todo con tal de que la empresa se mantenga, siempre y cuando la empresa dé trabajo y de esta manera genere trabajo para los pobladores, a diferencia del socialismo, que es lo que hace que a una empresa le pone tantas trabas y tantos límites con el beneficio de que ésta quiebre, y al rato de quebrar, pues la plata que esta empresa generaba reparten y todo el mundo tiene por igual. Ahora hay que entender que en países nórdicos, como son los países europeos, se encuentran países que son socialistas, pero tienen un pensamiento capitalista, en donde es verdad que su pensamiento es todos por igual, pero todos con una buena producción, buen provecho, es decir, en palabras un poco más bueno, todas las personas pueden entender, todos millonarios. Hay que entender que, para no irnos tan lejos, dentro de aquí de Sudamérica, más que todo, uno de los países socialistas es Venezuela y uno de los países capitalistas es Estados Unidos. Ahora, les hago una pregunta. Ustedes son administradores, están estudiando para ser personas que generen una empresa y que estén al mando y sean gerentes. Entonces, les digo una pregunta. Si tienen que elegir un país para viajar y generar un ingreso ahí, ¿serían a un país socialista que es Venezuela o a un país capitalista que es Estados Unidos? ¿Dónde piensan ustedes que van a generar una empresa en donde ustedes recauden plata y tengan beneficio? Estados Unidos. Es verdad que, como me respondieron las personas, muchas gracias, que en Estados Unidos existen pensamientos que es democrático, nacionalista, pero todo se mantiene en un pensamiento capitalista, en donde ya les expliqué lo que significa. En el gobierno de Alianza País duró 10 años, en donde aquí podemos ver que hubo movimientos
movimiento socialista, que, ok, todo el mundo decidió irse por este cambio, ya que el Estado del Ecuador pasaba por un momento en que todos estábamos en capitalismo, pero en una dictadura. Entonces, como podemos ver, vendió el petróleo a China hasta el 2024, en donde va a poder, bueno, por todos los ingresos que tenemos por el petróleo, no tenemos ingresos, y esto va a ser, China se nos va a llevar. Otro de lo que causó este gobierno fue el aumento de bonos y creó pobreza y pereza en el país. ¿Qué significa esto? Que al rato de dar bonos es buena la intención de generar bonos a personas que sean adultos mayores o tengan alguna discapacidad, pero no a una persona que decide no entrar a la universidad porque no le da la gana, perdónenme, o no quiere decidir o salir adelante. Eso crea pobreza. Ahora, ¿qué podemos ver con los subsidios? Es verdad que el gobierno de Rafael Correa no puso subsidios, pero tampoco los quitó. Es más, los aumentó. Ahora, ¿qué sucedió con el paro? La gasolina no es que se aumentó. La gasolina regresó a su precio en el que estaba y ha ido equivocado, se quitó el subsidio. ¿Y qué es esto? Genera que el país está en una crisis en que necesita sacar plata de alguna manera. Les pongo un ejemplo. Dentro de una familia, si es que ustedes no pueden mantener la familia, la parte económica familiar, optan por no gastar y deciden ahorrar. Lo mismo que pasa con el Estado. Decide quitar un subsidio para ahorrar y seguir adelante, más que todo para tener beneficio económico. Eso es lo que se ve con los subsidios y más que todo con la parte del paro. Muchas gracias. A los compañeros que faltaron, se les agradece. Yo ya veo por el tiempo nos falta porque a las 2 entra otro grupo. Los yacas van a hacer el cierre de la ceremonia y se preparan las chicas que van a hacer la danza. Por favor, las personas que nos acompañaron de viaje, que se acerquen, por favor. Bueno, compañeros, pónganse de pie, por favor. De igual manera, vamos a dar gracias por estos momentos que hemos compartido. Hemos escuchado las interacciones de los compañeros muy buenas. Sigan así, compañeros, sigan investigando más. No solo se queden en lo que dice la prensa, lo que dice la radio, investiguen desde su corazón. Vayan investigando, conéctense con la madre tierra, la madre naturaleza, que les va a dar mucha sabiduría en este concierto para poder comprender y explicar lo que realmente sucede en el país, en la planeta Tierra. Entonces, damos gracias a todos los dadores de vida. Pongan las manos así, por favor, por este día maravilloso, por este tiempo que nos ha permitido compartir con los ciertos compañeros y de corazón haberles podido llegar un poco a su corazón, a sus corazones de sus desaciertos, para que entiendan y comprendan, más que todo, comprendan y averigüen. No crean mis palabras, quizás mejor piensen que les estoy contando cualquier fantasía o cosas así. Investiguen, conéctense. De hecho, les quería compartir la chacana, así como está ahí o como está aquí. Si quieren un pedazo de madera, háganlo, cálenlo ustedes mismos, trabajenlo, tállenlo
y pongan en cada punta, como aquí, pongan de su corazonar, que sea el amor, los estudios, la familia, en cada esquina, todo lo que sientan. Y eso cuando en las venideras ceremonias, si es que Taita Johnny nos invita o otra ceremonia que podemos compartir, carguen esta energía sagrada y verán que va a ser como protección y va a ser como un amuleto de buena fortuna. Entonces, ya les dejo ahí con el gusanillo, ¿no? Bueno, agradecemos a Taita Inti por iluminar en este día, darnos la sabiduría a cada ser que estamos aquí. Agradecemos a la Pachamamita por permitirnos compartir estos aciertos, estos frutos que nos brinda. Agradecemos también al Yaya Huayra, que es el viento, por permitirnos respirar para que nuestras células se generen cada día. Agradecemos a la Mamita Yargu, que nos brinda el agua de cada día, nos brinda para poder subsistir en el planeta y poder tener los alicientos de cada día. Yupaychani, hermanos. ¡Huyayay! Quiero cerrar esta.
y espero que esto influya mucho en sus conocimientos y en el desarrollo de la materia de antropología. Los 4 elementos son muy importantes en nuestra vida y en nuestra tierra, que es la Pachamama. Y le agradezco mucho a la intervención de los señores y el tiempo que nos da para hacernos conocer los 4 elementos. Gracias. Muy bien, jóvenes, se les agradece por toda esta atención que han dado y sigan motivados, que se vienen buenas cosas para el próximo semestre. Conmigo hemos de ir a un museo que se llama La Lavado, donde está el origen de la medicina ancestral, y también hemos de ir al Templo del Sol, donde ahí también van a ver arqueología, desarrollo de Taita Inti, y luego, dependiendo cómo estén, la sorpresa también que vamos a hacer en el transcurso del fin de enero. Yo Paikani, Aili Ayaya. Terminamos el